el tema de la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tenía lugar en octubre de 2008, fue objeto de amplias consultas y profundos debates. A principios del año 2006, después de la audiencia pontificia del 13 de enero, el secretario general del Sínodo de los Obispos escribió a los jefes de las iglesias orientales católicas, a los presidentes de las conferencias episcopales, a los jefes de los dicasterios de la Curia Romana, pidiéndoles que indicaran una terna de temas que, en su opinión, pudieran ser objeto de profundización sinodal. Se indicó además que los temas deberían de ser de interés para la Iglesia Universal y que la reflexión debería de responder a una realidad pastoral viva. Llegadas las propuestas en la audiencia que el Papa le concedió al presidente del Sínodo el 22 de septiembre de 2006, el Sumo Pontífice acogió la propuesta más señalada por los episcopados, es decir, la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Como podemos observar, incluso en la formulación del título de esta asamblea sinodal, existe una referencia a la anterior sobre la Eucaristía. Se buscó el parecido para subrayar la mutua relación entre la palabra de Dios y la Eucaristía. Ambas están tan íntimamente unidas en la celebración de la Santa Misa, que en realidad las dos mesas, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, forman prácticamente una única mesa. Contenido general. Una catedral de la palabra de Dios, con maravillosas vidrieras abiertas al mundo. Así se puede definir la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, fruto de los trabajos de la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebró del 5 al 26 de octubre de 2008 sobre el tema La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El documento está dividido en tres partes: Verbum Dei, Verbum in Ecclesia, Verbum Mundo, precedidas por una introducción, en la que se indican sus objetivos y seguidas de una conclusión que sintetiza sus temas fundamentales. El título de la exhortación apostólica. El título de la Verbum Domini está tomado de las antiguas palabras del profeta Isaías, tal como las presentó San Pedro en su primera carta: Verbum autem Dei nostri manet in aeternum. La palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Este documento sobre la palabra de Dios, después de la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, también por la similitud lingüística Dei Verbum Verbum Domini. La exhortación apostólica, posterior al sínodo, remite a la constitución conciliar. La Verbum Domini reconoce el gran impulso que la Dei Verbum ha tenido a la hora de redescubrir la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Objetivo de la exhortación apostólica. El objetivo de la Verbum Domini es múltiple: comunicar los resultados de la asamblea sinodal, dar a conocer a todo el pueblo de Dios la riqueza surgida en la reunión vaticana y las indicaciones propuestas, como fruto del trabajo común, revalorizar la palabra de Dios, fuente de constante renovación eclesial, ser testigos de la palabra, reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, emprender una nueva evangelización con la certeza de la eficacia de la palabra divina, redescubrir la centralidad de la palabra divina. También quiere favorecer el diálogo ecuménico, subrayando la centralidad de los estudios bíblicos con vistas a una unidad plena. El documento exhorta también a amar más la palabra de Dios. Estructura de la Verbum Domini. La exhortación apostólica posterior al sínodo está dividida en tres partes que a su vez están compuestas por algunos capítulos. La primera parte, Verbum Dei, subraya el papel fundamental de Dios Padre, fuente y origen de la palabra, así como la dimensión trinitaria de la revelación. La respuesta del hombre a Dios que habla es el título del capítulo segundo.
El hombre está llamado a entrar en alianza con su Dios, que lo escucha y responde a sus preguntas. El capítulo 3 está dedicado al tema La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Es la parte más teórica del documento, pero muy importante para la comprensión correcta de la palabra de Dios. La segunda parte, Verbum in Ecclesia, pone de relieve que, por la divina providencia, la Iglesia es la casa de la palabra de Dios, que acoge el Verbo hecho carne y que puso su morada en nosotros. Esta parte está dividida en 3 capítulos. El primero, la palabra de Dios y la Iglesia. Subraya que gracias a la palabra de Dios y a la acción sacramental, Jesucristo es contemporáneo a los hombres en la vida de la Iglesia. La liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios, es el título del capítulo 2 que reflexiona sobre la palabra de Dios en la Sagrada Liturgia. Se subraya aquí el nexo vital entre las Sagradas Escrituras y los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía. El capítulo 3 está dedicado a la palabra de Dios en la vida eclesial y resalta la importancia de la animación bíblica de la pastoral, la dimensión bíblica de la catequesis, la formación bíblica de los cristianos, la palabra de Dios en relación a las vocaciones y a los pastores, obispos, presbíteros, diáconos, candidatos al orden, a los miembros de la vida consagrada, así como a los fieles laicos. Una parte del capítulo está reservada a la lectura orante de la palabra de Dios, en particular a la Lectio Divina y a la oración mariana. El primer capítulo, la misión de la Iglesia, anunciar la palabra de Dios. Reflexiona sobre la misión de la Iglesia, que tiene como punto de partida y de llegada el misterio de Dios Padre. El título del segundo capítulo es la palabra de Dios y compromiso en el mundo, en el que se dan pistas para una animación de la compleja realidad del mundo mediante la palabra de Dios. El capítulo 3 está dedicado a la palabra de Dios y culturas, dado que la Biblia, con razón, se percibe como gran código para la cultura de la humanidad, fuente inagotable de expresiones artísticas hasta nuestros días. Palabra de Dios y diálogo interreligioso es el tema del capítulo 4, después de establecer el valor y la actualidad del diálogo interreligioso. El documento proporciona indicaciones válidas en el marco de la libertad religiosa. En la conclusión, el Papa Benedicto XVI reafirma la exhortación a todos los cristianos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura.